Restáurame, Señor, te quiero. Si hay algún pecado que tienes que confesar, confiésalo en este momento. Dile: Señor, perdona mi pecado. Que la sangre preciosa de Jesús en este momento me lave, Señor. Que lave mi conciencia de todas las obras muertas, de todas las obras de iniquidad, de todas las obras pecaminosas. Lávame, Espíritu Santo, con la sangre del Cordero de Dios. Se quita de mi vida todo argumento de las tinieblas. Se desarraiga de mi vida todo argumento de las tinieblas que me ha venido a oprimirme. Yo soy libre por el Espíritu de Dios. Vamos, decláralo, confiésalo, profetízalo, dilo: yo soy libre por la sangre derramada en la cruz del Calvario. Vamos, esta es tu libertad, esta es tu libertad. Oh, declaramos en el nombre de Jesús que somos libres por el poder de la sangre de Jesús. La tercera escritura está en Efesios capítulo 1, versos 17 al 19. La primera palabra fue una palabra de esperanza. No hay calamidad en los planes de Dios para ti. ¿Puedes decir eso? No hay calamidad en los planes de Dios para ti. Dilo otra vez: no hay calamidad en los planes de Dios para ti. ¿Cómo son los planes de Dios? Son buenos. La voluntad de Dios es buena, es agradable y es perfecta. Y dijimos: Él tiene una palabra de esperanza para ti. Número 2, dijimos: Él te está dando libertad. Pero número 3, Él te está clarificando la mente. Como nunca antes, mis hermanos, como nunca antes, por todos lados donde puedo viajar, estoy encontrándome gente que está menguada en su capacidad mental, en su capacidad intelectual. Me encuentro personas que se sientan en su escritorio a trabajar y en vez de poder trabajar eficazmente y eficientemente,